Buenas tardes, gracias por estar aquí y para los que se repiten. Bueno, muchas gracias. Yo les voy a hablar acerca de el estado y aportes referente a las trayectorias de aprendizaje en la innovación educativa en matemáticas. Bueno, voy a iniciar esta conferencia contándoles una experiencia como docente de álgebra lineal para que ustedes comprendan un poco por cuál es mi interés por diseñar trayectorias de aprendizaje. Yo hago clases en la Facultad de Ciencias de la Ingeniería de la Universidad Austral de Chile, estudiantes de primer año de ingeniería. Vale, entonces les voy a contar mi experiencia dictando, preparando mi clase en particular para el contenido de sistemas de ecuaciones lineales. La pregunta es para ustedes: ¿qué elementos creen que debe considerar él o la profesora para preparar la clase asociada a este contenido? A sistemas de ecuaciones lineales, en álgebra lineal, estudiantes que en secundaria ya han trabajado sistemas de ecuaciones lineales de 2×2, 3×2, se supone. Y en álgebra lineal, ellos profundizan un poco más y sobre todo la resolución de sistemas de ecuaciones matricialmente. Entonces, si pensamos qué elementos debe considerar un profesor para preparar su clase en general. En general. De la población. Los estudiantes. ¿Qué tipo de estudiantes tengo? ¿En qué contextos cercanos a ellos me metería el concepto que quiero abordar con ellos? ¿Vale? ¿Cuáles son? ¿Qué es lo que quiero que hagan o logren acerca en relación con ese objetivo? ¿Y qué otros elementos? Una vez que ya conozco la población, por ende conozco los conocimientos previos de los estudiantes. Para eso yo pensaría cuáles son los problemas que me permitirían modular el aprendizaje que quiero lograr con ellos respecto a ese contenido. O sea, los problemas o las tareas de aprendizaje que me permiten que los estudiantes, a través del desarrollo de esas tareas, puedan lograr el aprendizaje que yo quiero. Pero también, por ejemplo, además de los contenidos que los estudiantes, los contenidos previos, también hay que estudiar los procesos del pensamiento matemático que se van a involucrar allí. Por ejemplo, visualizar, encontrar patrones, conjeturar, argumentar, procesos. Pero por otra parte también los instrumentos. ¿Qué instrumentos puede involucrar esa tarea o la actividad de aprendizaje? Por ejemplo, si son juegos, papel y lápiz, una calculadora, un computador y con qué software. Exactamente. Entonces tenemos conocimientos previos, tareas, instrumentos, los procesos, exactamente. Bueno, de esos elementos, cuando yo preparé mi clase, esto lo voy a explicar como una especie de pelea de boxeo, mi round 1, yo solamente consideré el contexto, los conocimientos previos, las tareas, los instrumentos, pero el pensamiento muy en general, pensando solamente en las tareas principalmente. Entonces, ¿qué ocurrió? Al momento de evaluar la prueba individual, estos cursos se hacen en paralelo, en general son 6 o 8 grupos paralelos de cursos de ingeniería, entonces le aplicamos una prueba que es igual para todos los estudiantes y un sistema de ecuaciones. Bueno, se les presentaron 2 sistemas de ecuaciones lineales. Este primero que vamos a analizar tiene infinitas soluciones. Y la pregunta es que los estudiantes determinen el conjunto solución del sistema de ecuación lineal.
Cuando analicé los resultados, 50 estudiantes, me encontré con que solo el 26% de ellos hacen un procedimiento y responden a la pregunta, es decir, dan un conjunto solución. Pero eso no significa que esté correcto. Y de ese 26%, solo el 4% respondió correctamente. Esos fueron mis resultados. Con esos resultados, y bueno, y esos resultados representan los resultados de los estudiantes en general. Obviamente me sentí muy frustrada. Y bueno, ¿qué hacer al respecto? Entonces ahí es donde va el round 2. Como siempre hay una revancha. Incorporé lo que había estudiado ya en el doctorado, las trayectorias hipotéticas de aprendizaje, y entonces consideré diseñar un proceso hipotético de aprendizaje, una conjetura acerca del posible camino que los estudiantes seguirían a través de la selección de tareas. Y además de ello, por supuesto, consideré, además de un marco teórico, los errores que los estudiantes tuvieron en la evaluación que le acabo de mostrar. Esta trayectoria la diseñé con un doctor en matemáticas que es colega y trabajamos en conjunto. Ahora, las concepciones previas en la clase de la experiencia anterior, yo hice simplemente una lluvia de ideas. Ahora lo que hicimos, elaboramos un instrumento para poder evaluar sus conocimientos previos. Una de las preguntas fue esa, para que los estudiantes, para detectar cuánto recordaban de la visualización gráfica, de la visualización como conjunto de intersección de rectas, la solución de un sistema de ecuaciones lineales. Y considerando también la trayectoria hipotética de aprendizaje elaborada, nuevamente llegamos a la evaluación. De nuevo una pregunta, conjunto solución, infinitas soluciones. Los resultados, realizando el procedimiento y contestando la pregunta, no necesariamente totalmente correcta, un 62%. Y ahora, con respecto a cuántos tuvieron la respuesta correcta, un 36%. Lo que quiere decir, no es espectacular, pero vamos mejorando. De un 4%, estos fueron 47 estudiantes, los otros fueron 50. Esto, por supuesto, como docente, es alentador, me motiva a seguir mezclando, digamos, práctica, investigación, para mejorar mi práctica docente y también para seguir explorando en la línea de las trayectorias de aprendizaje. Esta fue una primera trayectoria que por supuesto hay que seguir mejorando. Y desde esa experiencia entonces ahora pasamos a la estructura de la presentación, que voy a comenzar contándoles el estado de la investigación sobre trayectorias de aprendizaje en matemática. A continuación, los aportes de la investigación sobre trayectorias de aprendizaje a la innovación educativa en matemática. Un ejemplo concreto de diseño de una trayectoria como una herramienta de enseñanza a nivel universitario. Y cuáles son los próximos desafíos de las trayectorias para la innovación educativa en matemática. Entonces, partimos con el concepto de, o más bien el constructo de trayectoria hipotética de aprendizaje, que lo define Simon en el año 1995.
Simon señala que la trayectoria hipotética de aprendizaje es un modelo teórico para el diseño de la instrucción matemática, y él destaca que tiene 3 componentes la trayectoria hipotética de aprendizaje: una meta de aprendizaje, las actividades de aprendizaje y, un elemento importante, el proceso de aprendizaje hipotético. La construcción de las actividades de aprendizaje se realiza en conjunto con el proceso de aprendizaje hipotético. Ahora bien, el constructo de trayectoria hipotética de aprendizaje puede ser aplicado para realizar una lección o una clase, un conjunto de lecciones o un contenido que se puede trabajar a lo largo de un semestre. A continuación vamos a ver los principales hitos referente a la investigación sobre trayectorias hipotéticas de aprendizaje. El aumento y el interés de los investigadores por las trayectorias de aprendizaje surge a partir de la definición del constructo de trayectoria hipotética de aprendizaje de Simon. Esto no quiere decir que previo en la educación matemática no hayan habido investigaciones de trayectorias de aprendizaje, sino que simplemente hubo un aumento, un interés por utilizar el constructo de trayectoria hipotética de aprendizaje al momento de planificar o realizar innovaciones educativas en matemáticas. Es por esta razón que, a menos de una década de publicar Simon su artículo, la revista Mathematical Thinking and Learning hace una publicación especial dedicada a las trayectorias hipotéticas de aprendizaje. ¿Por qué? Porque había diversos enfoques que estaban desarrollando currículos matemáticos innovadores y además estaban realizando investigaciones sobre la enseñanza y aprendizaje de matemática basados en el concepto de trayectoria de aprendizaje. ¿Pero qué ocurría? Más bien, ¿qué ocurre? Que todos estaban dándole su propia interpretación. Entonces, consideraron que era necesario reflexionar y compartir qué elementos habían comunes y qué elementos diferían con respecto a la interpretación de la trayectoria de aprendizaje. Luego, en el 2017, en el PME 41 que se realizó en Singapur, se realizó un Research Forum dedicado a las trayectorias de aprendizajes o progresiones de aprendizaje. Aquí se reunieron los principales referentes de investigadores en trayectorias de aprendizaje, especialmente los de Estados Unidos y de Australia. Pero ellos también hicieron una revisión de lo que se había trabajado hasta este momento en trayectorias de aprendizaje y se centraron en que la investigación en educación matemática podía ser una contribución práctica en el diseño e implementación de los currículos de matemática a través de las trayectorias de aprendizaje. Los principales elementos que destaca el especial de trayectorias hipotéticas de aprendizaje del 2004 es un marco para construir trayectorias hipotéticas de aprendizaje planteado por Simon y Sul. Ellos señalan que en el artículo de Simon 1995, si bien definen el constructo de trayectoria hipotética de aprendizaje, ellos, o sea, más bien Simon, no plantea cómo construir las tareas ni el proceso hipotético de aprendizaje. Es por esta razón que ellos proponen un marco para construir trayectorias que lo denominan mecanismo de reflexión sobre la relación actividad-efecto.
que es una elaboración de la reflexión, perdón, de la abstracción reflexiva de Piaget. En base a eso lo construye. Otro aporte importante es lo que se refiere a las teorías de instrucción local como un marco de referencia para construir trayectorias hipotéticas de aprendizaje, especialmente para que los profesores construyan sus propias trayectorias de aprendizaje. Y esto lo plantea Gravemeyer. Finalmente, otro importante aporte de este especial son las trayectorias hipotéticas de aprendizaje en primaria. Se encuentra en este especial una trayectoria hipotética de aprendizaje para los conceptos de área y volumen, fracciones y composición de figuras geométricas. En lo que se refiere al Research Forum del PM 41, ahí podemos destacar que ellos hacen una revisión de los trabajos que se han hecho con trayectoria y destacan que en base a el concepto de trayectoria hipotética de aprendizaje de Simon han surgido las progresiones de aprendizaje y las trayectorias de aprendizaje, que si bien difieren algo en los nombres, tienen varios elementos en común. Entre ellos, ¿cómo ven el aprendizaje? Todos ellos ven el aprendizaje como algo que se desarrolla en el tiempo. Por otra parte, para la enseñanza consideran lo que ya habíamos mencionado, las concepciones previas de los estudiantes, la elaboración de tareas desafiantes para que el estudiante construya un nuevo contenido matemático. Bueno, otros elementos comunes es que todos ellos diseñan caminos hipotéticos de aprendizaje y las tareas, además de diseñarlas, las ponen a prueba en el aula. Se hace una evaluación de lo que los estudiantes han construido en relación con el aprendizaje y, por supuesto, también hacen una evaluación de la eficacia de la trayectoria, de los materiales y del enfoque que se consideró para elaborar la trayectoria de aprendizaje. Todos estos enfoques, además, tienen como metodología, si bien difieren con algunos nombres, todos ellos siguen este proceso de ciclo de diseño de la trayectoria, prueba y experimentación en general en el aula y una evaluación de la trayectoria, lo que va permitiendo refinarla y volverla a aplicar en nuevos ciclos de experimentos para lograr una trayectoria relativamente óptima. En lo referente a las líneas de investigación sobre trayectorias hipotéticas de aprendizaje, se destacan dos líneas de investigación. La primera de ellas es que se proporcione un marco para generar procesos de aprendizaje hipotético en conjunto con las tareas de aprendizaje. Y por otra parte, la otra línea es el estudio de trayectorias de aprendizaje en matemática o progresiones de aprendizaje que permitan proporcionar una base empírica para la planificación educativa. En lo que se refiere a los aportes de la investigación sobre la trayectoria de aprendizaje a la innovación educativa en matemática, podemos destacar 4 aportes que guían el diseño y la implementación de los currículos escolares, apoyan al profesor en la implementación de las innovaciones, al mismo tiempo apoyan a los estudiantes en el desarrollo de su pensamiento matemático y por otra parte ayuda a identificar
transformaciones o cambios en las prácticas de los profesores de matemáticas. Con respecto al aporte de guiar el diseño y la implementación de los currículos escolares, Andrew Larson y sus colegas, ellos señalan que las trayectorias son importantes para los desarrolladores de currículum porque las trayectorias describen caminos potenciales para el diseño de los currículos escolares. Por otra parte, además, las trayectorias tienen el potencial de colaborar en la conexión de los estándares con el currículum. Sobre todo eso se ha trabajado en Estados Unidos. Referente al aporte de apoyar a los profesores en la implementación de las innovaciones, estas sirven a los profesores porque, por ejemplo, las trayectorias que ya se encuentran diseñadas, los profesores los pueden adaptar a sus contextos o bien las pueden tomar como ejemplo para construir sus propias trayectorias para sus clases, para sus estudiantes. Y al mismo tiempo, las trayectorias de los profesores proporcionan sugerencias sobre cómo se podría aproximar el profesor, conocer el pensamiento matemático de sus estudiantes en matemáticas. Y en lo que se refiere a apoyar a los estudiantes en el desarrollo del pensamiento matemático, podemos encontrar trayectorias de aprendizaje especialmente que se han desarrollado en primaria y recientemente trayectorias de aprendizaje en el nivel terciario, a nivel universitario, tanto para la formación de profesores como en carreras de ingeniería, por ejemplo. Y esta es una línea emergente con respecto a la investigación que vincula con la trayectoria, que es el promover transformaciones en las prácticas de los profesores de matemática, porque el conocer o el tener a su disposición una trayectoria de aprendizaje le permite que su discurso profesional sea más detallado y que ellos puedan ayudar y orientar de mejor forma para que sus estudiantes construyan el nuevo conocimiento matemático. Entonces ahora les voy a dar un ejemplo de cómo se construye una trayectoria, una cierta metodología, un cierto enfoque de una trayectoria a nivel universitario. El objetivo de esta investigación, de esta trayectoria, fue desarrollar una teoría de instrucción local para conjuntos generadores y espacios generados a nivel universitario. Una teoría de instrucción local es una trayectoria de hipotética de aprendizaje, pero utiliza como fundamentos teóricos la educación matemática realista y en particular los modelos emergentes. Entonces el objetivo es desarrollar una teoría de instrucción local para esos conceptos de álgebra lineal a nivel universitario. Para el desarrollo de esta trayectoria de aprendizaje o teoría de instrucción local se consideraron como fundamentos teóricos la heurística de diseño de los modelos emergentes y la modelización matemática. La heurística de los modelos emergentes parte de la base que el estudiante construye el nuevo conocimiento matemático a partir de sus conocimientos previos, de su conocimiento de una matemática formal y luego transita hacia la matemática más formal a partir de estos 4 niveles de actividad. Situacional, el nivel de actividad situacional considera tareas donde
que tengan sentido para el estudiante, ojalá que sean en un contexto real. Luego ya en el nivel referencial se consideran modelos de actividad que estén vinculados a la actividad situacional. Ya en el siguiente nivel se consideran modelos para procesos donde se trabajen con el lenguaje matemático formal, y en el nivel de actividad formal se espera que el estudiante aplique la nueva matemática con la notación matemática y toda la formalidad que ello implica con el lenguaje matemático. En lo que se refiere al ciclo de modelización, lo consideramos para la tarea inicial de nuestra trayectoria, que estaba vinculado al nivel situacional, y la consideramos como una herramienta de enseñanza a la modelización matemática que permitiera guiar a los estudiantes a la resolución de la tarea. Esto lo conocía el profesor, y a la vez pretendíamos potenciar implícitamente las competencias, o sea, las subcompetencias asociadas a la competencia de modelización matemática. La metodología del estudio fue la investigación basada en el diseño. Se caracteriza porque está formada por experimentos de enseñanza y por desarrollar secuencias instruccionales, al igual que teorías de instrucción local o trayectorias hipotéticas de aprendizaje. Esta metodología consta de 3 fases. La primera es la preparación del experimento, la segunda es el experimento de enseñanza propiamente tal, y en la tercera es el análisis retrospectivo. En la primera fase, lo que se hace es diseñar una primera trayectoria hipotética de aprendizaje. En la segunda fase, en este estudio se realizaron 3 ciclos de experimento de enseñanza con estudiantes de primer año de ingeniería. En el primer ciclo participaron 31 participantes. En el segundo ciclo 45 estudiantes y en el tercero 7 estudiantes. Los datos que recopilamos para el estudio y para posteriormente ser analizados fueron videos de los trabajos mientras desarrollaban los estudiantes las tareas asociadas a la trayectoria, grabaciones en audio, los protocolos escritos de los estudiantes respecto a las tareas, evaluación individual al finalizar la experimentación y también entrevista a algunos estudiantes al finalizar la experimentación. En lo que se refiere al análisis retrospectivo, aquí consideramos 2 tipos de análisis. El análisis preliminar se refiere al análisis que se realiza después de terminar cada ciclo con la finalidad de evaluar la trayectoria, modificarla de acuerdo a los resultados del ciclo y nuevamente volver a aplicarla. Luego de que se realizan los 3 ciclos de experimentación, se hace el análisis preliminar de cada uno de ellos. Lo que se hace es un análisis global con el objetivo de buscar patrones en los 3 ciclos del experimento de enseñanza con respecto a las tareas que fueron efectivas, a la construcción que lograron de los conceptos matemáticos y a las dificultades que tuvieron los estudiantes durante el desarrollo de las tareas asociadas a la trayectoria de aprendizaje. Entonces, a través de todo este proceso, la trayectoria hipotética de aprendizaje o la teoría de instrucción local, que surgió para conjunto generador y espacio generado, conceptos de álgebra lineal, consideró 4 objetivos de aprendizaje. En la tarea 1
El objetivo es que los estudiantes identifiquen alguna diferencia entre estos conceptos de álgebra lineal. En el segundo, determinen las características tanto de conjuntos generados como de espacios generados. En el tercer objetivo, que los estudiantes identifiquen algunas propiedades vinculadas a estos conceptos. Y finalmente, el cuarto objetivo es que ellos apliquen estos conceptos matemáticos. Para cada uno de estos objetivos, entonces, tenemos las actividades de aprendizaje asociadas y el proceso de aprendizaje hipotético. En el caso del primer objetivo, que es identificar alguna diferencia entre el conjunto generador y el espacio generado, la actividad de aprendizaje que se consideró es que los estudiantes debían crear un generador de contraseñas basado en una combinación lineal y después debían determinar dos conjuntos que estuvieran relacionados con ese generador de contraseñas y que cumplieran ciertas características con la finalidad que ellos determinaran alguna diferencia entre esos conjuntos. El proceso de aprendizaje hipotético bueno, hay una descripción más o menos detallada de que los estudiantes, primero considerando su conocimiento actual de combinación lineal, construyen una combinación lineal de Rn con escalares genéricos, luego den un ejemplo de un vector que se pueda construir con la combinación lineal que ellos propusieron. Por consiguiente, ellos construyen los dos conjuntos, los describen y luego caracterizan a esos dos conjuntos. Bueno, finalmente, como próximos desafíos de las trayectorias de aprendizaje para la innovación educativa en matemáticas, lo primero, a nivel práctico, es diseñar trayectorias de aprendizaje a nivel secundaria, que son muy escasas, también a nivel universitario, especialmente para hacer innovaciones, ¿verdad?, en las carreras que no están dedicadas a estudiar matemática pura, no son licenciatura en matemáticas, sino que son carreras técnicas. Por otra parte, otro desafío es promover el uso de las trayectorias que ya han sido publicadas y tomarlas como base para diseñar otras trayectorias de aprendizaje. Por otra parte, también plantea que desarrollar trayectorias para estudiar el razonamiento matemático de los adultos. Él entiende adultos como los estudiantes universitarios, tanto de formación de profesor como estudiantes de otras carreras, ya que los estudios que se han hecho de trayectoria son principalmente a nivel de primaria. Otro desafío con respecto a las trayectorias es promover cambios en las prácticas docentes. Por otra parte, también es realizar trayectorias para poblaciones de estudiantes con necesidades especiales. Y finalmente, examinar si se pueden aplicar las trayectorias de aprendizaje a diferentes culturas, ya que las trayectorias de aprendizaje que se encuentran hoy en día publicadas son principalmente diseñadas en el contexto de Estados Unidos, Australia, Holanda. Así que tenemos un gran desafío, por ejemplo en Colombia, Chile. Muchas gracias. Las preguntas.
¿Tú? Sí, ¿vas a coordinar ahí? Sí, tú. Gracias, Fernando. Muchas gracias, profesora, por la presentación, muy interesante. Pues se ve atrás de toda esta intervención todo un diseño metodológico, un marco teórico muy interesante. Seguramente que ustedes han publicado todo esto. La pregunta va en esta dirección. Uno como didacta puede construir unas trayectorias hipotéticas de aprendizaje. Después va al aula, implementa, entonces llamémosle a esta trayectoria real. La trayectoria que uno, la conjetura didáctica que uno construyó versus lo que ocurre en el aula una vez que la aplique. Versus la realidad. Sí. ¿Ustedes han contrastado esa distancia que existe, esa separación que existe entre lo hipotético y lo real? Se hace a través de la metodología de esto de los ciclos, de ir probando la trayectoria, por ejemplo, con el ejemplo del inicio, valga la redundancia. Esa es una primera trayectoria, una primera exploración en el aula, y debido, bueno, lo que hay que analizar son los resultados, las modificaciones, qué pregunta, por ejemplo, no comprendió el estudiante, qué tarea no fue beneficiosa, ver qué camino en realidad siguió el estudiante o varios estudiantes para ir validando esta trayectoria. Y a partir de eso, considerando esos resultados, la realidad, como dice usted, nuevamente modificamos la trayectoria, la volvemos a aplicar en el aula. Y así durante varios ciclos. Entonces ahí va la siguiente pregunta, porque si ustedes le dan seguimiento en el tiempo, esas trayectorias, digamos, se perfeccionan. Sí. Se pudiera automatizar esto, es decir, pudiéramos ya teniendo esas trayectorias muy pulidas, que exista un aprendizaje asistido por un computador, dado que si ya existe, digamos, como una especie de algoritmo, como una trayectoria porque esas trayectorias son finitas, pudiera haber una gran variedad, pero se pudiera automatizar esto. Sí, sí, pero para eso hay que un trabajo muy distinto. Sí, pero yo creo que para allá apuntar. Muchas gracias. Los contextos que ustedes manejan, ustedes trabajan únicamente en contextos puramente matemáticos, o sea, abstracciones, o también hacen cuestiones de modelación matemática. En el ejemplo que presenté, que es parte de mi primer trabajo con trayectoria, de hecho, que fue lo de mi tesis doctoral, el contexto es de modelización matemática. En la primera tarea utilizamos la modelización matemática para introducir los contenidos matemáticos. ¿Y utilizan tecnología computacional también? De momento no, por una cosa de recursos, pero en las trayectorias de aprendizaje, en las innovaciones educativas se está considerando utilizar las tecnologías. Y está, bueno, lo tenemos considerado también para próximos proyectos. Una preguntita por vos, y es, digamos, el diseñador, la experiencia que conoces de estas trayectorias, se supone que tiene que ser un investigador, un docente investigador o un investigador, y el papel del profesor, digamos raso, en ese evento sería como una especie de ejecutor de esos diseños. Esa es la primera pregunta. Y la otra es, me imagino que en situaciones de resolución de problemas se puede complejizar un poco, pensar en una trayectoria, pues aparte de las que genéricamente nos proponen Schoenfeld y Polya y otros, pero que eso no son algoritmos, ¿no? Son más bien lineamientos para que se tengan en cuenta en una situación que no deja de ser incierta y que tiene que ser creativa en ese momento de generar aprendizaje, la resolución de problemas. ¿Cómo ve
orientarla a la resolución de problemas. Bueno, con respecto a la primera pregunta, claro, inicialmente las trayectorias son para, dentro de sus objetivos, es para ayudar al profesor en su planificación. Y aquí hay varias discusiones con respecto a quién construye las trayectorias, porque también hay un cuestionamiento de que el investigador muchas veces no tiene experiencia en el aula. Por lo tanto, los profesores cuestionan que es demasiado idealizado la propuesta. Pero también, por otra parte, hay investigadores como Gravemeyer quienes señalan que es necesario construir y diseñar trayectorias, probarlas en el aula, para entregarle un instrumento al profesor, estas trayectorias, para que ellos los modifiquen y los apliquen de acuerdo a sus contextos. ¿Por qué? Porque señala que esta reforma educativa de la innovación, de la tecnología, el cambio es tan rápido que los profesores no tienen el tiempo para detenerse, de analizar, de planificar sus clases con todos estos cambios. Entonces, una manera de aportarle la investigación es a través de estas trayectorias. Otro cuestionamiento que hay, bueno, referente a los profesores, es el lenguaje también, porque las trayectorias de aprendizaje, que algunas de las que se encuentran publicadas, el lenguaje científico es de un nivel tan alto que algunos profesores no logran comprender, y aunque les gustaría aplicarla en sus aulas, no logran comprender en su totalidad el sentido de estas. Con respecto a la otra pregunta, tendríamos que enfocarnos, porque ayer me preguntaron algo parecido, creo. Tendríamos que enfocarnos cuál es el objetivo de la resolución de problemas. Si es para introducir el concepto matemático, es para que los estudiantes apliquen los conceptos matemáticos. ¿Cuál sería el objetivo? Ambos. Bueno, pero entonces podemos diseñar la trayectoria de aprendizaje, por supuesto. Por supuesto que se puede, porque lo importante y en lo que yo creo es en detallar al máximo el proceso hipotético de aprendizaje, porque allí, desde mi experiencia ahora como profesora, uno tiende a decir, esta tarea, esto puede contribuir a que los estudiantes aprendan, pero con el proceso hipotético de aprendizaje, al ir construyendo en paralelo o diseñando, buscando tareas con el proceso hipotético de aprendizaje, uno ahí se va dando cuenta de que quizás esta tarea que yo consideraba fantástica no lo es tanto, porque apunta a 2 o 3 objetivos y yo quiero que apunte a uno solo, por ejemplo. Por ejemplo, cuando uno está resolviendo problemas, hay un modelo de resolución de problemas que es el de Boyne, que es ideal porque pues siempre un matemático con la experiencia que tiene generalmente sabe para dónde va. Y al revés, por ejemplo, una persona que está empezando se pierde, busca caminos que son con mucha dificultad, que no prometen nada, se tienen que devolver. Entonces digamos que hay muchos caminos, ¿no? En ese sentido existiría o puede existir un camino, una trayectoria ideal de aprendizaje. Es que habría que investigar al respecto. Claro. Sí. O sea, ahora mismo trayectoria de aprendizaje, resolución de problemas, es algo que hay que investigar, construir, porque no conozco ninguna al respecto. Pero dado que esto es de una aproximación cognitiva, digamos, a los procesos de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, y teniendo en cuenta la diversidad de estilos cognitivos y en edades, en situaciones y en contextos socioculturales, etcétera, ¿qué problemas se han encontrado en la investigación de estos aspectos?
yo lo que he observado, por ejemplo, en primaria, hay mucho trabajo con respecto al concepto de fracciones. Hay diversos enfoques para elaborar trayectorias para ese concepto. Con lo que deduzco que, bueno, hay una problemática por un lado por el concepto, hay otra problemática con respecto a lo que señalas de las edades. Y bueno, con respecto a las trayectorias, a la construcción, es un desafío, es complejo, es por ello que quizás hay solamente el diseño se ha centrado solamente en primaria. Ya ha sido todo un desafío, por ejemplo a nivel de universitario, que es donde estoy trabajando yo, que si uno revisa la literatura no va a encontrar más de 6. Porque, bueno, a nivel universitario es algo quizás más complejo, no lo sé. Y a nivel de secundaria me ha llamado mucho la atención, he buscado pero no he encontrado ninguno. Y bueno, y lo de los otros contextos, también Sur, que es uno de los principales referentes en trayectoria de aprendizaje, que trabaja con Simon, quien fue quien elaboró, quien hizo mención de este conjunto de trayectoria hipotética de aprendizaje, tiene ese desafío y planteó ese desafío de diseñar trayectorias de aprendizaje en otras culturas, y él menciona China, por ejemplo. Porque, como ya les comenté, principalmente los trabajos se han realizado en Estados Unidos, Australia, Holanda. Perdón, tanta pregunta, de la verdad es que realmente me interesa. Ustedes en los proyectos que han emprendido, los estudiantes que trabajan con ustedes, los hacen conscientes de la trayectoria, o sea, los chicos se devuelven a mirar qué fue lo que hicieron. Pero sería interesante saber por qué, porque resulta que si ellos cometieron error, por ejemplo, si ellos revisan su trayectoria, es probable que en otro problema de matemáticas esa trayectoria les sirva como una experiencia, por ejemplo, alguna heurística, algún recurso, algún error. Sería interesante que pusieran el retrovisor para hacerlos conscientes. Claro, o sea, recordando ahora, lo único que hice similar fue con la evaluación diagnóstica que creé. Hice toda una revisión y luego hice una retroalimentación destacando cuáles fueron los errores, los principales errores. Pero sí es importante considerarlo, igual que la modelización matemática, considerado como uso de manera implícita los pasos del ciclo de modelización matemática, pero también sería importante hacerlos conscientes los estudiantes de que están aplicando un proceso que, en mi caso y mi experiencia como estudiante de ingeniería, la modelización matemática es algo que van a utilizar después cuando sean profesionales. Pero son cosas que hay que incorporar. Un aplauso para Andrea.